Desde el Renacimiento hasta nuestros días, pocos temas han resultado tan atractivos como el de las cruzadas. En general, se denomina como cruzadas a la serie de campañas comúnmente militares que a partir del siglo XI se emprendieron desde el occidente cristiano contra los musulmanes para la recuperación de Tierra Santa. Estas campañas se extendieron hasta el siglo XIII y se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. Para poder comprender qué razones tenía la historia de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes rumbos, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. Por un lado, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido, situada en una posición fácilmente defendible en medio de las principales rutas comerciales y con un gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador. Gracias a las acciones emprendidas por el emperador Basilio II, los enemigos más cercanos a sus fronteras habían sido humillados y absorbidos en su totalidad. No muy lejos de ahí, tras la muerte de Basilio, monarcas menos competentes ocuparon el trono bizantino, al tiempo que en el horizonte surgía una nueva amenaza proveniente de Asia Central. Eran los turcos, tribus nómadas que en el transcurso de esos años se habían convertido al Islam. Estos dos hechos conmocionaron tanto a Europa occidental como a la oriental. Ambos empezaron a temer que los turcos fueran a engullir lentamente al mundo cristiano, haciendo desaparecer su religión. Además, empezaron a llegar numerosos rumores acerca de torturas y otros horrores cometidos contra peregrinos en Jerusalén por las autoridades turcas. La paciencia iba a agotarse en algún momento. Primera Cruzada. Al Papa Gregorio VII se debe la idea de que los países cristianos se unieran para luchar contra el común enemigo religioso que era el Islam, pero fue el Papa Urbano II quien la puso en práctica. El llamamiento formal de Urbano II sucedió en el penúltimo día del Concilio de Clermont en Francia, el jueves 27 de noviembre de 1095, quien proclamó al grito de Dieu le Volti la denominada Primera Cruzada. Se puso en marcha en el primer lugar a multitud de gente humilde, dirigida por el predicador Pedro Damián el Ermitaño y algunos caballeros franceses. Este grupo formó la llamada Cruzada Popular de los Pobres o Cruzada del Pedro el Ermitaño. De forma desorganizada, se dirigieron hacia el oriente, provocando matanzas de judíos a su paso. Mucho más organizada fue la llamada Cruzada de los Príncipes, cerca de agosto de 1096, formada por una serie de contingentes armados. En esta se dirigieron desde Antioquía hacia Jerusalén, conquistando algunas plazas por el camino y sorteando otras. En esta conquista, los cruzados realizaron una terrible matanza que no respetó a judíos ni a musulmanes, mujeres o niños. De esta forma finalizó la primera cruzada y muchos cruzados retornaron a sus países de origen. Segunda cruzada. A medida que el espíritu de cruzada iba decayendo entre los francos, cada vez más cómodos en su nuevo estilo de vida orientalizante, entre los musulmanes iba creciendo el espíritu de yihad o guerra santa, principalmente entre las poblaciones, movilizada por los predicadores contra sus impíos gobernantes, capaces de tolerar la presencia cristiana en Jerusalén e incluso de aliarse con sus reyes. Este sentimiento fue explotado por una serie de caudillos que consiguieron unificar los distintos estados musulmanes y lanzarse a la conquista de los reinos cristianos. Los desacuerdos entre franceses y alemanes, así como con los bizantinos, fueron constantes en toda la expedición. La expedición fue un fracaso, ya que tras solo una semana de asedio infructuoso, los ejércitos cruzados se retiraron y volvieron a sus patrias. Con este ataque inútil,
consiguieron que Damasco cayera en manos de Nur al-Din, que progresivamente iba acercando a los estados francos. Tercera Cruzada. Saladino declaró la guerra contra un bandido con título de caballero que saqueaba las caravanas. Los ejércitos cristianos fueron derrotados y el reino de Jerusalén desapareció. La toma de este pueblo conmocionó a Europa, así que el Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada en 1189. En esta participaron reyes de los más importantes de la cristianidad, como Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y el emperador Federico I Barbarroja. Su primer y único éxito fue la toma de Acre, tras la cual Ricardo realizó una matanza de varios miles de prisioneros. Felipe II estaba preocupado por los problemas en su país y molesto por las rivalidades con Ricardo, por lo que él regresó a Francia, dejando a Ricardo al mando de la cruzada. Este llegó a las proximidades de Jerusalén, pero en lugar de atacar, prefirió firmar una tregua con Saladino. Cuarta Cruzada. Tras la tregua firmada en la Tercera Cruzada y la muerte de Saladino, el Papa Inocencio III decidió convocar una nueva cruzada para aliviar la situación de los estados cruzados. Esta cruzada no debería incluir reyes e ir dirigida contra Egipto, considerada el punto más débil de los estados musulmanes. Esta cruzada fue un doble golpe a los estados francos de Palestina, ya que les privó de refuerzos militares, y se convirtió en un polo de atracción para los caballeros latinos, logrando que aquellos que estaban en Tierra Santa se fueran de ahí. Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada fue un intento de retomar Jerusalén y el resto de Tierra Santa, derrotando en primer lugar al poderoso estado ayubí de Egipto. Los ejércitos cruzados estaban compuestos por las enormes fuerzas militares del rey Andrés II de Hungría y por los batallones del príncipe austriaco Leopoldo IV. Los términos de esta rendición supusieron la vuelta de Damieta a manos de Al-Kamil, quien aceptó un acuerdo de paz de 8 años de duración. Fue por tanto una cruzada inútil que solo resultó en alterar el equilibrio de poder entre cristianos y musulmanes. Sexta Cruzada. La Sexta Cruzada, tan solo 7 años después del fracaso de la Quinta, fue un nuevo intento de recuperar Jerusalén, ya que Federico, al casarse con la hija del regidor del reino de Jerusalén, podía aspirar a Jerusalén y así tenía una razón poderosa para intentar recuperar la ciudad. Por un lado, entre los propios cristianos muchos veían en esta nueva cruzada como un intento de extender el poder imperial, y de esta forma se produjo en Tierra Santa una lucha entre los defensores del papado y los del imperio. Los musulmanes tenían sus propias luchas internas, por lo que el sultán firmó un tratado con Federico para unirse contra su enemigo. A cambio, el emperador podría obtener varios territorios, entre ellos Jerusalén, y una tregua de 10 años. A pesar de la oposición papal de este acuerdo, Federico se coronó rey de Jerusalén. Antes de terminar su reinado, Federico había declarado que las cruzadas podían tener éxito aún sin apoyo papal, y a partir de ese momento los reyes europeos podían, por iniciativa propia, tomar la cruz. Séptima Cruzada. En aquella época, Francia era posiblemente el estado más fuerte de Europa y tras 3 años recolectando fondos, un poderoso ejército, estimado en unos 20.000 hombres fuertemente armados, dieron inicio a la Séptima Cruzada. Decidieron que su objetivo sería Egipto por considerar que sería una buena base para atacar Jerusalén y asegurar el suministro de grano para alimentar a los cruzados. Los caballeros templarios atacaron el campamento egipcio, pero fueron derrotados, así que Luis decidió regresar a Damieta, pero fue tomado prisionero en el camino junto con sus tropas, así que de esta forma la Séptima Cruzada dio fin. Octava Cruzada. El rey de Francia Luis IX lanzó una nueva iniciativa armada, la Octava Cruzada, en 1270, aunque sin gran repercusión en Europa. Los objetivos eran ahora diferentes de los proyectos anteriores. Geográficamente, su intención era levantar Túnez, y el propósito más que militar era la conversión del emir de la misma ciudad norteafricana.
Luis IX se dirigió a Túnez con la esperanza de convertir al emir, pero esto lo recibió con las armas, así que la expedición de Luis terminó como casi todas las otras expediciones, en una tragedia. No llegaron siquiera a tener oportunidad de combatir. Apenas desembarcaron las fuerzas francesas en Túnez, fueron acometidas por una peste que había en la región. Felipe el Audaz firmó un tratado de paz con el sultán y volvió a Europa. Novena Cruzada. La paz era mantenida por los esfuerzos del rey Eduardo I, apoyado por el Papa Nicolás IV. Este equilibrio se desmoronó cuando un grupo de soldados italianos católicos degollaron a un grupo de campesinos musulmanes y en su confusión también dieron cuenta a cristianos sirios. Cuando la historia de la matanza llegó a los oídos del sultán egipcio, él inmediatamente exigió la cabeza de los asesinos. La historia de las cruzadas terminó como había empezado, con una gran matanza, en este caso por parte de los musulmanes. Los habitantes de la ciudad que sobrevivieron al saqueo fueron reducidos a la esclavitud.